Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista con Ismael Galancho, que ya nos ha regalado su sabiduría en algunos episodios anteriores, y hoy hablamos de un tema bastante controvertido y mal entendido, que son los picos de glucosa. Empezamos hablando sobre resistencia a la insulina, diabetes y cómo se relaciona con los picos de glucosa. Vemos cómo podríamos definir realmente los picos de glucosa y qué niveles podrían ser perjudiciales o qué criterios se consideran como fisiológicamente normales. Hablamos después de los riesgos de seguir una dieta glucocéntrica, donde intentamos mantener siempre bajos los picos de glucosa con distintas intervenciones, y explicamos las causas reales de la resistencia a la insulina y cómo revertirla a largo plazo. Sabéis que Ismael y yo somos compañeros en Perform Institute y relacionado con esto tenemos dos novedades importantes. La primera es el evento presencial que haremos el 19 de octubre en el Teatro Príncipe Pío en Madrid por la mañana de 9 a 1:30 más o menos, donde tenemos entradas disponibles desde 35 €, donde participa también Borja Bandera, Felipe Isidro y otros ponentes, y hablaremos de nutrición, de entrenamiento, haremos una prueba de esfuerzo en vivo y mucho más. Si quieres pasar una mañana con nosotros, aprender y divertirte, reserva tu plaza ya en performinstitute.com/encuentro. Y segunda novedad, están abiertas ya las plazas para las nuevas ediciones de los cursos de nutrición deportiva, de programación del entrenamiento y el nuevo curso de rehabilitación de lesiones. Y podéis ver todo el detalle en fitnessrevolucionario.com/perform, PERFORM, o ver los enlaces en las notas del episodio. Y sin más, damos la bienvenida a Ismael Galancho. Bienvenido al podcast, Ismael, ¿cómo estás? Muy bien, Marcos. Encantado de estar otra vez por aquí. Una vez más, eres ya un invitado habitual, pero siempre que vienes queda un episodio interesante, así que no será la última vez tampoco. Y además tenemos una excusa perfecta, que es la publicación hace unos meses de tu último libro, Equilibra tu glucosa, y hay mucho de lo que hablar aquí, muchos mitos que derribar, y me gustaría empezar con una frase que tienes en la introducción que dice así: confundimos lo patológico con lo fisiológico, lo que ocurre a corto plazo con lo que ocurre a largo plazo, lo que sucede en una persona sana con lo que sucede en una persona enferma. Y coincido totalmente con esta afirmación, pero te voy a pedir que, si puedes aclararla y resumir los problemas que genera. Pues sí. Cuando yo puse esta frase en el libro, yo sabía que mucha gente no iba a entender exactamente a qué me refería, pero yo sé que gente que está más metida en el sector, gente como tú y demás, pues se iba a quedar con esta frase. En mi opinión, gran parte de la confusión que existe hoy en día en redes sociales y demás, en temas de nutrición y salud, pues proviene de estas frases, ¿no? Y pongo algunos ejemplos para que se entienda. Lo de que confundimos lo patológico con lo fisiológico es que los que llevamos tiempo en redes sociales y la población en general, podemos observar que existe cierta tendencia a etiquetar o catalogar cosas normales que ocurren en nuestro cuerpo como si fuese algo patológico, cuando realmente es totalmente fisiológico. Pongo algunos ejemplos concretos. Los picos de glucosa después de comer, ya que la gente piensa que cualquier pico de glucosa que se eleve después de comer es algo patológico, cuando realmente es fisiológico. Al igual los picos de insulina, por ejemplo, que tengas gases después de comer legumbres, o incluso una elevación aguda de cortisol por un pico de estrés. Se considera negativo cuando son respuestas normales a nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Que si lo consideramos negativo, esto lo que hace es que fragiliza a la población y convierte en enfermo, entre comillas, a personas sanas. Lo mismo ocurre con el largo plazo y el corto plazo. Y un ejemplo claro de esto es la inflamación. La inflamación, a día de hoy, todo el mundo asocia inflamación a algo negativo. La inflamación es un proceso fisiológico normal, sin el cual no hubiésemos sobrevivido a lo largo de años de evolución y que tiene una función concreta. Lo que pasa es que la inflamación tiene que ser aguda, es decir, ante una infección o un traumatismo tiene que haber una inflamación, incluso ante un entrenamiento. Y esta inflamación tiene que suceder para que así se regeneren los tejidos y luego cae. Es algo relativamente agudo. ¿Qué pasa? Que el problema es la inflamación crónica. Cuando se cronifica no se resuelve adecuadamente esta inflamación y esto se lleva a un problema. Lo mismo lo podemos extrapolar, por ejemplo, al estrés oxidativo. Cuando nosotros hacemos ejercicio se eleva la especie reactiva de oxígeno, o conocidos como radicales libres, que sabemos que si de manera perenne están elevados puede conducir a estrés oxidativo y eso es negativo. Pero incluso cuando se elevan de forma aguda después del ejercicio, no solo no es malo, sino que es necesario para que se produzcan ciertas adaptaciones. Por eso no es lo mismo largo plazo con corto plazo. Y lo de personas sanas o con patologías, que también confundimos ciertas intervenciones que son necesarias
o hay que ejercer en personas que tienen algún tipo de patología con lo que tiene que hacer el resto de la población. Por ejemplo, si una persona es celíaca o tiene sensibilidad al gluten no celíaca, evidentemente tenemos que retirar el gluten de la dieta. Pero esto no significa que el resto de personas del mundo que no tengan esta patología haya que retirar el gluten. El gluten no es que sea algo obligatorio, ni tiene de consumir, ni tiene nada que no esté, pero que no es necesario ni siquiera el consumo de gluten va a producirte que tú tengas una celiaquía. Y esto lo podemos extrapolar a quitar lácteos a todo el mundo sin que sean intolerantes o quitar los huevos a todo el mundo sin que tengan pues un colesterol relativamente elevado, ¿no? Así es, ¿no? Y como dices, quienes llevamos más tiempo en este mundo lo entendemos bien, o yo siempre pongo incluso un ejemplo que me parece súper claro, que es que si juzgamos el impacto del ejercicio en la salud por el efecto inmediato a corto plazo que produce, lo prohibiríamos, ¿no? O sea, eleva la presión arterial, la frecuencia cardíaca, eleva la glucosa, eleva la inflamación, como decía, los radicales libres, o sea, todo mal. Y sin embargo, a largo plazo es una de las mejores cosas que podemos hacer por la salud y por eso debemos entender la diferencia entre efecto agudo versus efecto crónico y todo lo demás que comentabas, ¿no? Exacto, tal cual. Pero bueno, centrándonos ya en el tema de hoy, empecemos explicando por qué es tan importante la glucosa y cómo la mantiene nuestro cuerpo en los niveles adecuados. Vale, a ver, la glucosa cumple funciones fundamentales en nuestro organismo, ¿vale? Es una de las principales fuentes de energía junto con las grasas y por tanto nosotros cuando hacemos cualquier tipo de movimiento, cuando andamos, hacemos ejercicio, pues nuestros músculos consumen glucosa para poder llevar a cabo estas acciones. De hecho, el consumo de glucosa por parte de los músculos aumenta hasta 10 veces con el ejercicio, pero incluso cuando no nos movemos, ¿vale? Que sabemos que priorizamos el uso de grasa como fuente de energía, también estamos oxidando, consumiendo glucosa. El cerebro consume aproximadamente el 60% de la glucosa en sangre en una persona sedentaria en ayunas. Otros tejidos y órganos como el corazón, el hígado, los riñones, los intestinos, etcétera, usan glucosa como fuente de energía. Incluso aunque no comamos carbohidratos, nuestros órganos y tejidos, aunque estos órganos se pueden nutrir de grasa y cuerpos cetónicos, siempre vamos a requerir algo de glucosa, ¿vale? ¿Por qué? Por ejemplo, hay células como los glóbulos rojos que no pueden usar grasas como fuente de energía porque no tienen mitocondria, ¿vale? Incluso también para la formación del propio ADN, lo que se conoce como las vías de las pentosas fosfato, requiere glucosa para que se lleve a cabo y también para optimizar algunos procesos musculares, ¿vale? Aunque, como digo, que podemos obtener energía de grasa o cuerpos cetónicos en la mayoría de tejidos, hay tejidos que no, que solamente se alimentan de glucosa y otros tejidos como el muscular, aunque se pueda nutrir de grasa y cuerpos cetónicos, para algunos contextos, algunas intensidades, se va a optimizar mucho más el rendimiento si usamos también glucosa. De hecho, la glucosa es tan imprescindible para nuestro organismo, al menos en cantidades bajas, que si no la obtenemos a través de la dieta, nuestro cuerpo va a emplear gran parte de energía en producirla, lo que se conoce como gluconeogénesis, que fabrica glucosa a partir de proteína o también, por ejemplo, a partir del glicerol. Y luego la glucosa, que es la segunda parte de la pregunta, está altamente regulada, ¿vale? De la glucosa en sangre hablo, está altamente regulada para que se mantenga en unos rangos concretos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque una disminución drástica de los niveles de glucosa en sangre, lo que se conoce como una hiperglucemia, puede llevar a disfunción metabólica, convulsiones o incluso a la muerte, ¿no? En casos severos. Por otro lado, una elevación, ojo aquí la palabra, una elevación persistente, crónica de los niveles de glucosa en sangre, que se conoce como hiperglucemia, también puede llevar a lo que conocemos como toxicidad por glucosa, ¿vale? Y esto está asociado a la aparición de algunas enfermedades y patologías que luego si quieres ahondamos más, como por ejemplo enfermedad cardiovascular, diabetes, incluso algunos tipos de cáncer. ¿Cómo se regula la glucosa en sangre para que esté equilibrada, ni suba ni baje mucho? Nosotros cuando hacemos una comida, evidentemente va a aumentar los niveles de glucosa en sangre, va a aumentar más o menos, depende del tipo de comida que hagamos. Cuando nuestros niveles de glucosa en sangre se elevan, esto sería un pico de glucosa, nuestro páncreas lo va a detectar y va a liberar una hormona que se llama insulina. La insulina, entre las muchas funciones que tiene, lo que va a hacer es mantener la glucosa a raya, es decir, va a coger esa glucosa que está en sangre, que se ha elevado, y la va a almacenar, por ejemplo, en músculo, en hígado, ¿vale? Directamente la podemos usar como fuente de energía o la podemos almacenar.
Lo que va a hacer, en definitivas cuentas, es bajar esos niveles de glucosa en sangre que se han elevado después de la comida. A la contra, cuando estamos en ayunas o hacemos ejercicio, lo normal es que baje la glucosa en sangre y nuestro páncreas también va a detectar que esa glucosa ha bajado y el páncreas va a liberar una hormona que es contraria a la insulina que se llama glucagón. Y el glucagón justo hace lo contrario. Lo que va a hacer es que el hígado, que tiene glucosa almacenada dentro, va a liberar glucosa a la sangre para que no baje mucho. Entonces, al final, eso lo llamamos homeostasis de glucosa para que se mantenga en unos rangos concretos. Acabas de comentar que tanto niveles bajos como altos pueden crear problemas, pero ¿qué niveles serían normales o saludables en ayunas? Y después te preguntaré ya por los picos después de comer. Pues fíjate, esa pregunta es muy importante porque yo creo que aquí viene uno de los problemas que confunde a mucha gente, ¿vale? Muchos confunden los niveles adecuados de glucosa en sangre en ayunas con los niveles adecuados de glucosa en sangre después de comer, ¿vale? Y esto es diferente. ¿Qué pasa? En ayunas, la concentración normal de glucosa en sangre se sitúa en un rango aproximado de entre 70 y 100 miligramos decilitro, ¿vale? Estos son el parámetro que existe en los consensos actuales, aunque, bueno, en mi opinión, habría que bajar un poquito más de 100. En mi opinión, lo ideal sería que estuviese entre 70 y 95 miligramos decilitro, ¿vale? Y esto es normal en ayunas. ¿Pero qué pasa? Que cuando nosotros hacemos una comida, después de una comida, es normal que se eleve la glucosa en sangre, es decir, que se produzca un pico de glucosa y se eleve un poquito más este rango. ¿Qué es lo que ocurre? Que mucha gente a día de hoy piensa que su glucosa en sangre tiene que estar durante todo el día, tanto en ayunas como después de comer, en este rango de entre 70 y 100. Y esto es un error. Es decir, no querer que la glucosa se eleve mucho después de comer es como lo que tú has dicho antes. Es como tener miedo a hacer ejercicio porque puede aumentar la frecuencia cardíaca y pienses que te va a dar un infarto. Que se eleve la glucosa después de comer por encima de ese rango es totalmente normal y fisiológico, ¿vale? De hecho, luego si quieres hablamos un poco más de hasta qué rango sería normal que se eleve esta glucosa. Y bueno, pues sabemos que sí que es verdad que si tenemos picos de glucosa excesivamente elevados, pues sí que puede ser un síntoma de que hay algo que está mal en nuestro organismo. Y además la salud metabólica es mucho más que los niveles de glucosa, ¿no? O los picos de glucosa, que después profundizaremos. Pero además de la glucosa en ayunas, ¿qué otros indicadores son relevantes o que tú miras en una analítica para evaluar nuestra salud metabólica? A ver, tenemos varios indicadores que nos determinan cómo de tolerantes somos a la glucosa o cómo funciona este sistema que acabo de explicar antes. El más habitual es la glucosa en ayunas. Lo que pasa es que no es un indicador realmente fiel, ¿vale? ¿Por qué? Porque no refleja el estado real de nuestra tolerancia a la glucosa hasta que el problema ya está instaurado. De hecho, nosotros podemos tener una mala regulación de la glucosa e incluso 15 o 20 años antes de que la glucosa aparezca elevada en la analítica. De hecho, cuando la glucosa en ayunas aparece elevada por encima del rango normal en ayunas, significa que ya llevas muchos años, ¿vale? Que estás forzando a tu organismo de cara a este problema. Es decir, que ya existía un problema años antes, ¿vale? Por eso mucha gente se hace una analítica y dice, hostia, no, es que mi glucosa está bien, estoy perfecto. Ojo, no lo sabes, porque tu páncreas puede que esté forzando la máquina, secretando insulina a saco para que tu glucosa permanezca estable. Pero sí que estás forzando mucho la máquina y esto tarde o temprano te va a pasar factura. Luego hay otra prueba, ¿vale? Que se llama la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que sí que es una prueba más concreta que nos dice cómo estamos en nuestra salud metabólica respecto a la sensibilidad a insulina o la tolerancia a esta glucosa, ¿no? Que consiste básicamente en tomar 75 gramos de glucosa, de agua con glucosa, ¿vale? Y se mide cómo está, cómo ha sido el pico de glucosa, cuánto se ha elevado y cuánto tarda en caer hasta 2 horas después, ¿vale? Por lo tanto, tú se mide la glucosa antes de tomar estos 75 gramos de glucosa, luego lo tomas y 2 horas después se ve cómo está esta glucosa, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si 2 horas después de haberte tomado 75 gramos de azúcar con agua, que es bastante, pues tu glucosa está por debajo de 140, esto significa que está bien. Entre 140 y 200 normalmente se asocia a prediabetes y por encima de 200 ya sería diabetes tipo 2. Y luego, por último, tenemos lo que se conoce como la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es una proteína que transporta oxígeno dentro. O sea, la hemoglobina es una proteína que transporta oxígeno dentro de los glóbulos rojos
La glucosa, que también circula en la sangre, se adhiere a la hemoglobina cuando esta está principalmente elevada, cuando esta glucosa está muy alta, y por tanto se forma esta hemoglobina glicosilada. Es un indicador de que hay un exceso de glucosa en sangre y que la hemoglobina se está glicando más de la cuenta. Entonces tenemos unos parámetros, si es igual o superior al 6,5%, se expresa en porcentaje, pues se supone que tenemos diabetes. Si está entre un 5,7, 5,8 y un 6,4 es prediabetes, y menos del 5,7, 5,8 se considera una tolerancia normal a la glucosa. Y quizás sería interesante también medir la insulina, ¿no? Porque podría ocurrir que dos personas que tengan exactamente la misma curva de glucosa hayan necesitado cantidades muy distintas de insulina y que una persona haya necesitado el doble para producir esa misma curva, ¿no? Y el que necesita mucha más insulina, pues tiene más riesgo futuro. Por eso, medir la insulina y sacar el ratio OMA-IR, ¿no? OMA-IR entre glucosa e insulina puede ser también interesante. Sí. De hecho, en el libro pongo un ejemplo de dos personas ficticias, creo que una se llamaba Carlos y otra Nerea, que van y se hacen la prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿vale? Y a los dos les sale bien, ¿vale? Les sale un pico de glucosa que llega hasta 140 aproximadamente y luego a las 2 horas pues baja a niveles basales. El resultado sería, oye, tú estás fenómeno. ¿Qué pasa? Que si no miden la insulina, puede ser que, aunque los dos hayan tenido una respuesta normal a la glucosa, puede ser que uno haya necesitado el doble o el triple de insulina para regular esa glucosa en sangre que otra persona. Por lo tanto, si una persona necesita secretar 3 veces más insulina que otra para regular esa ingesta de glucosa o de carbohidratos, significa que ya se está cociendo un problema, y esto está relacionado con lo que he dicho antes, que aunque tu glucosa en ayuna o tu prueba de tolerancia oral a la glucosa esté bien, tú puedes necesitar mucha más insulina para regular eso. Y eso significa que ya está empezando a ser resistente a la insulina porque necesita más insulina de la cuenta para gestionar esto. Exacto. Y es importante entender esto, ¿no? Que la resistencia a la insulina suele ocurrir bastante antes que la desregulación de la glucosa, ¿no? Sí. Y la siguiente pregunta iría por aquí. ¿Cuáles son los principales factores que contribuyen a la resistencia a la insulina? A ver, aquí también hay muchos errores porque, claro, la lógica en fisiología te dice que, de hecho, la mayoría de la gente piensa que son los carbohidratos, comer carbohidratos, lo que te lleva directamente a la resistencia a la insulina o a la diabetes tipo 2. Porque, claro, la lógica, ¿cuál es? Si tú comes muchos carbohidratos, esto sube mucho la glucosa en sangre, lo cual hace que se eleve mucho la insulina, y mucha insulina en sangre, a la larga, produce resistencia a la insulina. Pero esto realmente no es del todo correcto, ¿vale? Una vez más, Marcos, confundimos lo agudo con lo crónico, con lo que hemos empezado diciendo en la entrevista. Los carbos, es cierto que evidentemente es el macronutriente principal que va a elevar la glucosa en sangre y por lo tanto esto va a hacer que se eleve la insulina en sangre, pero esto lo va a hacer de manera aguda, puntual, ¿vale? Lo normal es que se eleve la glucosa en sangre, que se eleve por tanto la insulina en sangre y al cabo de las 2-3 horas, tanto los niveles de glucosa como los niveles de insulina vuelvan a su estado basal. Esto es normal y es fisiológico. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando la glucosa en sangre permanece elevada de manera sistemática, de manera crónica, lo cual lleva a un aumento de la secreción de insulina, lo que se conoce como hiperinsulinemia, que se mantiene elevada durante horas o incluso durante todo el día. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué eleva la glucosa en sangre y, por tanto, la insulina de manera permanente, no puntual después de una comida como hacen los carbohidratos? Pues son diferentes factores que están relacionados entre sí. Punto número 1, el sedentarismo. ¿Por qué? Porque el principal almacén de glucosa, sabemos que los carbohidratos se convierten en glucosa en nuestro organismo y el principal almacén de glucosa en nuestro organismo es el músculo, también el hígado, pero principalmente el músculo. Si nosotros somos sedentarios y no vaciamos estos niveles de glucosa diariamente, ¿vale? Pues no vamos a tener almacén capaz de guardar toda esa ingesta de carbohidratos que nosotros podemos comer en el día a día. Por tanto, nuestros músculos, ¿qué es lo que hacen? Oye, aquí no me cabe más glucosa, dejo de poner receptores de insulina en la membrana porque no quiero almacenar más glucosa, que esa glucosa vaya a otro sitio, ¿vale? Aquí se empieza a gestar la resistencia a la insulina. Punto número 2, una sobreingesta calórica crónica. Independientemente de que el consumo sea más o menos alto en carbohidratos, una sobreingesta calórica también va a hacer que estemos ingiriendo más comida de la que nosotros somos capaces de gestionar. Por lo tanto, esto también va a llevar a resistencia a la insulina y luego, como resultado de estos dos factores, principalmente sedentarismo y sobreingesta calórica crónica, está el exceso de grasa corporal, ¿vale? Un exceso de grasa corporal, sobre todo
grasa visceral y grasa ectópica. La grasa visceral es aquella que se acumula entre nuestras vísceras, ¿vale? Intestino, hígado, corazón, etcétera. Y la grasa ectópica es aquella que se acumula en tejidos que no están diseñados para acumular grasa, como por ejemplo la grasa intramuscular. Pues cuando hay un acúmulo de este tipo de grasa, sobre todo, derivado, como digo, del sedentarismo y la sobreingesta calórica crónica, pues se va a producir resistencia a la insulina. Así que no es que sean los carbohidratos en sí mismos los que producen resistencia a la insulina o diabetes, sino que es el exceso de comida en general unido al sedentarismo. Evidentemente, por ejemplo, el abuso de ultraprocesados de mala calidad, pues rico en azúcares simples y grasas de mala calidad, obviamente va a contribuir a que podamos generar resistencia a la insulina o diabetes tipo 2. Pero principalmente se va a deber a, uno, esto va a hacer que comamos más calorías de la cuenta, porque sabemos que un exceso de consumo de ultraprocesados nos lleva de manera directa a un mayor consumo de calorías. Y dos, porque también estamos consumiendo unos tipos de nutrientes a partir de esos alimentos ultraprocesados que no son los más óptimos para que nuestro cuerpo los gestione de manera correcta, ya que suelen ser ricos en azúcares simples y grasas de mala calidad. Por lo tanto, el azúcar sí que contribuye a un aumento de la resistencia a la insulina. Hablo del azúcar, no de los carbohidratos, pero no es la razón única del problema. Porque si fuese la razón única del problema, todos los deportistas de élite que se inflan a glucosa y comen un montón de azúcares, todos serían resistentes a la insulina o diabéticos. Por lo tanto, es multifactorial, un cúmulo de cosas. Sí, volviendo a esa frase del principio, ¿no? Una cosa es que una vez que tienes resistencia a la insulina, pueda ser recomendable reducir el carbohidrato, que en general lo es, y otra muy distinta, pensar que ha sido el carbohidrato el que ha producido esa resistencia a la insulina, ¿no? Claro, es que eso, luego si quieres lo comentamos, es muy común esto, ¿no? Pensar la intervención que es adecuada en una persona que ya tiene una patología no significa que sea eso exactamente lo que ha llevado a esa patología. De hecho, hay un montón de evidencia científica en lo que se ve que una dieta alta en carbohidratos, pero carbohidratos provenientes de legumbres, cereales integrales, fruta, verdura y demás, puede ayudar a revertir la diabetes tipo 2 y a mejorar la resistencia a la insulina, aunque sea alta en carbohidratos. Mencionabas la diabetes tipo 2, que podríamos considerarla como un caso extremo o el efecto final, ¿no?, de la resistencia a la insulina. ¿Qué implica la diabetes tipo 2 a nivel metabólico y cómo se diagnostica? A ver, la diabetes tipo 2 es como, podemos decir que es el resultado final después de haber mantenido una resistencia a la insulina durante muchos años, ¿vale? El paso normal sería resistencia a la insulina, luego prediabetes y al final pues la diabetes tipo 2. ¿Qué pasa? Que llega un punto, ¿vale? Porque tú, por ejemplo, tienes resistencia a la insulina, esto significa que tu cuerpo necesita mucha más insulina para gestionar los niveles de glucosa en sangre, pero llega un punto en que la insulina, pues ya te digo, no es capaz de mantener en equilibrio esa glucosa en sangre y el páncreas se empieza a agotar. Incluso puede haber muerte de las células betapancreáticas, que son estas que secretan insulina, para que se entienda, por agotamiento. Esto lo que implica es que perdamos la capacidad de mantener esa homeostasis de glucosa en sangre. Incluso en niveles ya de diabetes tipo 2 avanzada, incluso podemos necesitar de insulina exógena para poder pues gestionar esa glucosa en sangre. Entonces, esta diabetes tipo 2, más allá de ser una enfermedad, una patología en sí misma, también aumenta el riesgo de otras enfermedades, tanto a nivel microvascular como a nivel macrovascular. La dividimos en dos niveles: microvascular, como por ejemplo retinopatía o neuropatía, daño en nervios, y también macrovasculares, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares o también enfermedades neurodegenerativas, incluso algunos tipos de cáncer. Para la diabetes tipo 2, bueno, pues normalmente existen las tres principales pruebas, que es la glucosa en ayunas, la prueba de tolerancia oral a la glucosa y el porcentaje de hemoglobina glicosilada. Normalmente se diagnostica diabetes tipo 2 cuando la glucosa en ayunas está por encima de 126, cuando haciendo la prueba de tolerancia oral a la glucosa a las 2 horas la glucosa en sangre está por encima de 200, o tenemos más de un 6,5% de hemoglobina glicosilada.
O sea, la diabetes tipo 2 tiene dos principales problemas: resistencia a la insulina por un lado y disfunción de las células beta del páncreas por otra, ¿no? Y te quiero preguntar después hasta qué punto es reversible este proceso, pero ahora quiero que entremos ya en la parte más polémica o donde hay más desinformación, que serían los famosos picos de insulina, ¿no? Que son como el nuevo villano de la salud. Y tenemos libros como La revolución de la glucosa que nos quieren hacer creer que si la glucosa sube más de 30 miligramos por decilitro ya es un pico peligroso. Pero ¿cómo podríamos definir lo que es un pico de glucosa y qué niveles podrían considerarse fisiológicamente normales y que no nos tienen que preocupar? A ver, lo más curioso de todo esto es que no hay una definición exacta de lo que es un pico de glucosa en el sentido de que no se sabe exactamente a partir de cuándo es negativo o a partir de cuándo es positivo. Entonces, realmente no existe un consenso en el que digamos, oye, pues los picos de glucosa, tal. Sí que es verdad que la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, se cataloga, y es verdad que así lo dicen los estudios científicos, en 140, es decir, 140 nanogramos decilitro como un pico máximo después de comer, sobre el cual no deberíamos rebasar, al menos no en la mayoría de comidas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que algunos, no sé si influencers o autores, por ejemplo, la autora del libro que acabas de comentar, La revolución de la glucosa, de hecho yo lo leí y fue lo que me motivó a escribir mi libro, porque vi que, con todo el respeto del mundo, que a la autora, por supuesto, sí que tiene cosas que son correctas, pero otras cosas no son en absoluto correctas. Como tú bien has dicho, ella cataloga como un pico de glucosa negativo cualquier pico de glucosa que se eleve por encima de los 30 nanogramos decilitro. ¿Esto qué significa? Esto significa que si tú antes de hacer una comida tu nivel de glucosa está en 80, en 85, que puede ser algo totalmente normal, si se eleva hasta 110 o un poquito más, eso ya sería negativo. ¿Esto qué es? Esto realmente es algo tan bajo, es decir, esto convierte en enfermo a prácticamente todo el mundo de un plumazo. ¿Por qué? Porque que se eleve un pico de glucosa después de una comida por encima de los 110, de los 120, de los 130, incluso 140, es totalmente normal y fisiológico. Como te digo, la ADA considera hasta 140 un pico totalmente normal y fisiológico. ¿De dónde saca ella que 30 nanogramos decilitro por encima de este valor es algo negativo? Pues lo saca de dos estudios. Claro, yo cuando me leía el libro me iba a las referencias que adjuntaba y te das cuenta de que se ha confundido. Lo saca de dos estudios que realmente no evalúan el pico de glucosa después de la comida. Simplemente te dicen cuál es la media de picos de glucosa durante el día. Y sabemos que si nosotros tenemos en cuenta nuestros picos de glucosa que se pueden elevar por hacer ejercicio, que se pueden elevar por simplemente tener un poco de estrés o se pueden elevar por cualquier manera, la media de la elevación de la glucosa, sea comiendo o sin comer, era de 30 nanogramos decilitro. Pero eso no es lo que se puede elevar o lo que se debe elevar la glucosa después de la comida. No sé si me explico, Marco, no sé si se entiende esto. Entonces, claro, ella ha sacado un valor que es excesivamente bajo. Y como te digo, si hacemos caso a esto, todos estamos enfermos. Hasta deportistas de élite, que son las personas con más sensibilidad a la insulina del mundo, estarían enfermos si hacemos caso a este valor. De hecho, la evidencia científica, no solo la ADA, bueno, la ADA se basa en los estudios, lo que nos dice es que pico de hasta 140 miligramos decilitro, esto supone pico de 40, 50, incluso 60, es decir, el doble de lo que ella dice, son totalmente normales y fisiológicos en personas sanas, personas activas y personas con buena tolerancia a la glucosa. Pero es que es más, incluso personas, como digo, sanas, activas, que hacen ejercicio, incluso superando puntualmente niveles de 140, incluso llegando hasta 180 miligramos de decilitro, se ve que no tienen ningún tipo de problema. Es más, hay varios estudios en los que se ve que personas sanas y que hacen ejercicio, casi cada día hay algún momento del día en el que superan los 140 y pueden llegar hasta 180 nanogramos, nanogramos de decilitro. Aquí la cuestión sería decir, vale, entonces, ¿hasta qué punto real se puede considerar un pico de glucosa negativo? Aunque no hay muchos estudios sobre esto, en base a lo que he publicado, sí que podríamos considerar como 180 como el límite máximo. Por tanto, lo ideal, según la ciencia publicada, es que entre el 90, 95 o 98% del tiempo no superemos los 140 miligramos de decilitro después de comer, pero que tampoco pasa nada si puntualmente a una comida y demás, pues llegamos a esos 180.
O sea, estás diciendo que no solo importa el pico, aunque pasar de 180 probablemente sea señal de posibles problemas, dependiendo del contexto, pero importa también el área bajo la curva, ¿no? Y es Exacto. importante también cómo de rápido baja la glucosa después a niveles normales y obtener, como dices, ese porcentaje de tiempo que estás por debajo de 140, ¿no? Por tanto, lo ideal sería estar el 95-98% del tiempo por debajo de 140 con picos máximos y tampoco muy frecuentes de 180, ¿no? Exacto. Eso sería un resumen perfecto de lo que al menos a día de hoy es lo que nos dice la evidencia científica. Y aquí el posible contraargumento es que hay estudios que indican que tener muchos picos de glucosa, incluso por encima de 140, o tener mucha variabilidad de la glucosa diaria, se asocia con más daño endotelial, con más estrés oxidativo, con otros problemas. Pero esto no quiere decir que los picos de glucosa per se sean la causa, ¿no? Sí, a ver, es que los picos de glucosa alterados, la variabilidad glucémica, como tú has dicho, son más la consecuencia que la causa del problema. A ver, cuando nosotros somos sedentarios, cuando comemos calorías por encima de nuestras posibilidades, cuando abusamos de productos ricos en azúcares, alimentos refinados o grasas de mala calidad, que todo esto además nos lleva a tener un exceso de grasa corporal, se van a producir una serie de alteraciones fisiológicas que van a empeorar la gestión de la glucosa en sangre. Es decir, van a empeorar el control que nosotros tenemos de glucosa en sangre y se van a empezar a dar picos irregulares, muy altos o picos muy seguidos, constantes, o sea, muy frecuentes, seguidos de grandes caídas que les conocemos como hipoglucemia reactiva. Entonces, más bien no es que o no se sabe bien si es antes la gallina o el huevo, si es que los picos de glucosa te llevan a ese empeoramiento o realmente ese empeoramiento en la mala gestión de la glucosa es lo que te hace que tenga esos picos o esa variabilidad. Entonces, casi que podemos decir que realmente es más la consecuencia, ¿vale?, que la causa del problema. Sí, porque como decíamos antes, la resistencia a la insulina viene antes que la desregulación de la glucosa, pero además causa más problemas. Eleva la presión arterial, eleva el ApoB, ¿no?, el colesterol, los triglicéridos y otros factores adicionales que sumados es lógico que eleven la mortalidad. Entonces, ese aumento de mortalidad que vemos en los estudios es por la glucosa elevada, es por la hipertensión, es por los triglicéridos, es por otros factores que acompañan la resistencia a la insulina y puede ser todo. O sea, yo creo que es todo, ¿no? O sea, puede que la glucosa elevada contribuya, por supuesto, pero es un factor de otros muchos. Es un factor además que viene después de la resistencia a la insulina, entonces es un error centrarse únicamente en este parámetro de la glucosa, ¿no? Y mencionabas antes además que en estos niveles de glucosa influyen muchas cosas, mencionaste por ejemplo el sedentarismo, la mala dieta, pero ¿qué otros factores influyen de manera relevante en la glucosa? Sí, tú lo has resumido muy bien. Al final tenemos que entender que cualquier cosa que ocurra en nuestro organismo suele ser multifactorial y a veces nos centramos en una única cosa y abandonamos el resto de factores. Entonces, como tú bien dices, no tenemos muy claro si son, y yo estoy de acuerdo en eso, en el que son ambas cosas, que grandes picos de glucosa son la causa o la consecuencia de estos problemas, como tú bien has dicho, seguramente sea ambas. En cuanto a otros factores que van a alterar esto, bueno, pues sabemos que, como te he dicho antes, ser sedentario va a contribuir a que nuestros picos de glucosa van a ser más elevados, nuestra tolerancia a la glucosa va a ser peor, también un exceso de ingesta calórica, por ejemplo, tener problemas del sueño, no descansar lo suficiente va a empeorar también la resistencia a la insulina y la tolerancia a la glucosa, mala gestión del estrés también. Y luego hay otros factores, ¿vale?, digamos que se han mencionado como ciertas cosas, por ejemplo, en este libro que tú mencionas, y yo también en mi libro hablo de ellos, hay algunos factores a tener en cuenta que pueden reducir los picos de glucosa en sangre, ¿vale? Estas cosas, ¿cuáles son? Bueno, pues todos sabemos que se ha puesto de moda el chupito de vinagre antes de la comida o el orden en el cual ingerimos los alimentos, que si bien sí que hay evidencia de que pueda reducir los picos de glucosa en sangre, existe un problema aquí, Marco, y es que realmente en verdad son parches que no resuelven el problema real, de hecho lo enmascaran. ¿Esto qué significa? Esto significa que si tú eres una persona que tiene una mala tolerancia a la glucosa y de repente te tomas un chupito de vinagre antes de una comida alta en carbohidratos y compruebas que el pico de glucosa te ha bajado, es verdad que te ha bajado de manera aguda ese pico de glucosa, pero eso no significa que tu tolerancia a la glucosa haya mejorado.
ni que haya mejorado tu resistencia a la insulina. Es más, puedes decir, hostia, es que me tomo un chupito de vinagre, veo que mi glucosa antes se elevaba hasta 180, ahora se eleva hasta 140, hostia, pues es mágico, estoy mejorando. No, realmente es un parche. Tu tolerancia a la glucosa y tu resistencia a la insulina sigue estando ahí. Lo que pasa es que estás parcheando una cosa, ¿vale? Sí que estás apagando ese síntoma, pero no estás apagando la causa real que te lleva a elevaciones de esa glucosa en sangre. Entonces, si lo ves ahí, desde esa perspectiva, ojito con estas medidas, porque puede haber gente que diga, pues yo me tomo el vinagre antes de las comidas, me tomo los vegetales y la proteína antes de los carbohidratos y problema resuelto, y sigo tumbado en el sofá, ¿no? Entonces, una cosa son los síntomas, que los podemos apagar de esta manera, y otra cosa son las causas, ¿no? Que al final son sedentarismo, como he dicho antes, un exceso de ingesta calórica, alimentos de mala calidad, estrés y demás. Sí que es cierto, y con esto acabo esta pregunta, sí que es cierto que en personas que ya tienen, por ejemplo, prediabetes o diabetes tipo 2, sí me parece todavía más importante controlar estos picos de glucosa en sangre, sobre todo, o bueno, incluso en personas que tengan resistencia a la insulina, si vemos que constantemente superan los 180, vale, pues sí que podemos meter estas cosas, pero estas cosas siempre van a ser un acompañamiento, ¿vale? Un acompañamiento para ir reduciendo, mientras abordamos el problema real, para ir reduciendo esos picos de glucosa, pero nunca van a ser la solución real del problema. 100%. Como decíamos antes, aunque la diabetes se diagnostica en base a niveles de glucosa, es en realidad la consecuencia de la resistencia a la insulina sostenida en el tiempo, ¿no? Por tanto, si solo reducimos los picos, que es la expresión de esta resistencia a la insulina, sin mejorar el problema de raíz, no vamos a lograr una mejora real a largo plazo, ¿no? Que no quita, como decías, que personas con problemas de glucosa no puedan beneficiarse de estos pequeños trucos, ¿no? Del chupito de vinagre, pero no va a llegar ni de lejos al efecto que va a tener cosas como el ejercicio físico, que sí ataca la raíz del problema. Sí, de hecho en el libro pongo una pirámide un poco de cuáles son los factores que nos ayudan a tener una buena regulación de la glucosa y de la insulina, desde los factores más importantes hasta los menos importantes. Y en los más importantes pues está, ya sabes, la composición corporal, no solamente el nivel de grasa que tengamos, sino también cómo es nuestro músculo, no tanto en tamaño, que también, sino en cómo de funcional es nuestro músculo, en fin, todos estos factores. Y arriba en la pirámide, como menos importante, tenemos todas estas cosas que se han hecho muy populares, que es el vinagre, el orden de los alimentos. Todo esto sería como los suplementos, la guinda del pastel solamente. Y estas recomendaciones, como variar el orden de los alimentos y comer primero la ensalada o alimentos con más fibra o el chupito de vinagre antes de comer, tampoco le veo mucho problema, salvo que te pases con el vinagre, ¿no? Pero sí hay después algunas recomendaciones para bajar los picos de glucosa por la comida que pueden ser contraproducentes, ¿no? Hablas, por ejemplo, en el libro de glucorexia, ¿no? O de gente que tiene miedo de comerse un plátano porque le va a subir la glucosa y para evitarlo le añade 2 cucharadas de crema de cacahuete. Exacto, sí. O mira solo el índice glucémico sin darse cuenta de que la remolacha tiene el mismo índice glucémico que las galletas Oreo. Sí. ¿Qué peligro ves en este enfoque más o tan glucocéntrico de la dieta? Pues mira, esto empezó porque, claro, yo me leí este libro que pues me lo leí tarde, cuando ya era un bestseller y demás, pero yo empecé a ver que me llegaban a consulta muchas personas preocupadas excesivamente por los picos de glucosa, y te estoy hablando de la mayoría de ellos eran personas sanas, que hacían ejercicio y demás, y venían con un sinsentido en relación a los picos de glucosa, con la idea de querer aplanar totalmente esos picos de glucosa, incluso después de comer. Cualquier mínima elevación de la glucosa por encima de 100 les parecía negativo, cuando esto es totalmente fisiológico, hasta los rangos que hemos mencionado. Ojo, sí me gustaría matizar y aclarar para quien escuche esto, Marcos, que yo no estoy diciendo que los picos de glucosa no importen en absoluto, estamos diciendo que hay unos rangos fisiológicos, pero sí que es verdad que por encima de esos rangos sí que pueden ser un problema, o al menos ser un marcador, un indicador de que hay un problema. Pero mucha gente ha tenido miedo a cualquier pico de glucosa y veía que hacían por su cuenta algunas intervenciones nutricionales en su dieta al interpretar lo que para ellos era un pico de glucosa negativo. ¿Qué hacían? Bueno, sabemos, por ejemplo, que si nosotros añadimos grasa, ¿vale?, a una comida que tiene carbohidratos, el pico de glucosa va a ser menor, ¿vale? Por lo tanto, me encontraba mucha gente que se centraba en reducir sí o sí el pico de glucosa, no eran capaces, por ejemplo, de tomarse una pieza de fruta a media mañana o a media tarde sola, si no era acompañada de alguna grasa, como pueden ser pues, crema de cacahuete o unos huevos con bacon. Que sí, que al final esto va a reducir el pico de glucosa, pero está
aumentando o multiplicando por 5 o por 6 la ingesta calórica total. Y sabemos que es mucho más importante mantener unos buenos niveles de grasa corporal para tener una buena tolerancia a la glucosa y una buena sensibilidad a la insulina, mucho más que el pico de glucosa que te pueda crear una fruta en sí misma. Es más, hay gente que empieza a añadir grasas, yo lo he visto en consulta, empieza a añadir grasas de manera casi compulsiva y te das cuenta de que consiguen aplanar los picos de glucosa, pero luego, a la contra, aumentan los triglicéridos en sangre y aumenta el colesterol LDL. Entonces, por un lado, está, entre comillas, mejorando una cosa que está bien, que es un pico de glucosa después de comer, y está empeorando tu perfil lipídico simplemente porque estás obsesionado con este tema. Además, pues si tú, querer aplanar los picos de glucosa a toda costa, aunque sea algo fisiológico, también puede llevar a generar pues, trastornos de la conducta alimentaria, carbofobia, miedo a comer fruta, ¿vale? Por ejemplo, comer verdura. En muchas mujeres a veces es la causa de que pueda llevar a baja disponibilidad energética debido a esa carbofobia y generar amenorrea hipotalámica. Y también te encuentras otros problemas, como por ejemplo estreñimiento, ya que hay gente que reduce tanto la ingesta de carbohidratos que, por tanto, reduce la ingesta de fibra y también de otros nutrientes, pues que son saludables y que principalmente pues, se almacenan en alimentos como frutas, vegetales, verduras, etcétera, frutas, etcétera, ¿no? Entonces, en definitiva cuenta, si tú te centras mucho en este enfoque glucocéntrico, lo que puede hacer es que empeore otros marcadores, otros factores de salud. Y aunque ella no lo dice así directamente en el libro, sí he visto algún vídeo en redes sociales donde dice que para perder peso importan más los picos de glucosa o el índice glucémico de la dieta que las calorías. No. Cuando tenemos un montón de estudios que confirman que esto no es así, y no tendría sentido que fuera así por lo que decíamos antes, ¿no? Que la remolacha tiene el mismo índice glucémico que las galletas Oreo. Al final son mucho más importantes las calorías, por supuesto, y los ultraprocesados, por ejemplo, tienen el problema de que nos hacen comer mucho más por esa hiperpalatabilidad. Sí. E incluso si tuvieran un bajo índice glucémico, por las grasas de mala calidad que llevan, nos van a hacer engordar, ¿no? Por tanto, esta afirmación de que importan más los picos de glucosa que las calorías es totalmente falsa. Es totalmente al revés, de hecho. Si tú analizas, de hecho en el libro, yo cuando escribí el libro, Marco, aparte de todos los estudios que ya conocía, cada vez que ella mencionaba una cosa de esta, yo me iba a la bibliografía que ella ponía, ¿no? Y me leía los estudios que ella ponía. Es más, de hecho en mi libro uso varios estudios que ella pone en su libro para afirmar ciertas cosas que son estudios que justamente dicen lo contrario a lo que ella dice, ¿vale? O sea, los mismos estudios que ella usa para sentenciar o sentar cátedra sobre ciertas cosas, justo cuando te lee el estudio, dice lo contrario a lo que ella está diciendo. Y si tú analizas la evidencia científica, nos dice que el índice glucémico o la carga glucémica no digo que no afecte en absoluto, ni mucho menos, pero sí que es verdad que es totalmente secundario o menos relevante a otros factores como, por ejemplo, puede ser el aporte calórico o otros temas de calidad de los alimentos que no tienen mucho que ver con el índice glucémico o la carga glucémica. Porque si fuese así, tú has puesto un ejemplo concreto, si fuese así, si solo nos tuviésemos que centrar en el índice glucémico, pues comeríamos patatas fritas en vez de patatas cocidas, ya que las patatas fritas tienen mucho menor índice glucémico que la patata cocida. Sin embargo, aportan 10 veces más calorías que la patata cocida y todos sabemos que es mucho peor a la hora de engordar o de adelgazar consumir patatas fritas que consumir patata cocida. Y esto lo podíamos extrapolar a multitud de alimentos. Además de que la patata cocida es uno de los alimentos más saciantes, ¿no? Que este es otro mito, la idea de que los alimentos con más índice glucémico son menos saciantes, y hay casos, por supuesto, pero no es una regla universal, ni mucho menos. En absoluto. De hecho, la patata está catalogado por el índice de saciedad de Holt y colaboradores como el alimento más saciante. Que esto luego también tiene, porque esto también es muy personal y tiene muchas cosas. Pero sí que a día de hoy está catalogado como el alimento más saciante, esa patata cocida. Y todos sabemos intuitivamente que vamos a comer muchas más patatas fritas que patatas cocidas, o sea que es bastante cierto. Bueno, y a partir de todo esto, pues se han popularizado también los monitores continuos de glucosa, ¿no? Que son una herramienta interesante y útil, no los quiero demonizar, pero sin el conocimiento adecuado, pues tienen también bastante peligro. ¿Cómo ves estas herramientas, estos gadgets? Sí. ¿Qué peligros les ves y también qué beneficios son, qué casos crees que son interesantes? A ver, esto lo he hablado muchas veces. De hecho, una vez tuve una polémica con una empresa de sensores de glucosa, pero yo creo que a veces, pues, bueno, es verdad que cuando hace un post en Instagram y demás no pueden matizarlo todo. Entonces, a ver,
esta herramienta de los sensores de glucosa ha sido una innovación brutal y que está genial para todas las personas que tienen diabetes tipo 2, prediabetes y demás, porque nos ayuda a monitorizar nuestros niveles de glucosa, por supuesto que sí. El problema, entre comillas, problema, es que cuando esto llega a la gente sana, al final la gente lo usa por su propia cuenta y su propio riesgo. ¿Qué malo tiene esto? No es que la herramienta sea mala en sí, ¿no? El ejemplo del cuchillo. Un cuchillo lo puedes usar para cortar un filete o cortar jamón, o lo puedes usar para asesinar a alguien. Es cómo lo uses. Y el problema es que yo me di cuenta es que en congresos o incluso algunos pacientes venían con el sensor de glucosa sin tener una formación mínima a la hora de interpretar qué es lo que ocurre en su cuerpo. Entonces, la gente se asustaba mucho cuando se ponía el sensor y veía que había picos de glucosa después de comer. Tenían la idea de que había que aplanarlo a toda costa y al final tener el sensor de glucosa le llevaba, uno, a hacer malas elecciones nutricionales, pues por ejemplo, eso, añadiendo muchas grasas, aumentando mucho la ingesta calórica simplemente por aplanar el pico de glucosa. No entendía porque a veces cuando hace ejercicio muy intenso, de muy larga duración, puede subir el pico de glucosa debido a la producción de cortisol y catecolamina. Esto no lo entendían, se rayaban, al final terminaban generándole un cacao mental y ellos intentaban, por su propio cuenta y riesgo, pues bueno, intentar a ver cómo manipulaban eso. Yo siempre pongo el ejemplo es como una analítica de sangre. Si tú no tienes ni idea de una analítica de sangre, tú vas, te la haces y ves que hay un montón de asteriscos y en vez de ir al médico a que te la explique, tú la interpretas y te diagnosticas cualquier enfermedad y además te medicas en relación a lo que tú te has autodiagnosticado, pues puedes liarla muy parda. Entonces, este es el problema que yo le veo. El problema que yo le veo es cuando la gente lo usa sin tener ninguna patología, pero además que no tiene la formación mínima o no cuenta con un nutricionista para valorar qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Pero luego tiene grandes beneficios, no solo en personas que tengan patología, incluso ahora se está empezando a usar también en deportistas de élite para ver cómo se comporta su glucosa, por ejemplo, durante una etapa del Tour de Francia, y esto nos ayuda a saber cómo se comporta su variabilidad glucémica, saber, por ejemplo, en qué momento es idóneo que tomen geles de glucosa, por ejemplo. Entonces, bueno, como digo, no es tanto la herramienta en sí, sino el uso que le dé. Sí, o incluso en personas sanas, llevarlo un par de semanas para ver si está todo bien o si hay alguna alerta, pues es interesante, ¿no? Yo lo he hecho, pero sabiendo interpretar lo que ves y bueno, es justo lo que hemos intentado hoy. Exacto. Y quería terminar con un mensaje de esperanza para las personas con mala salud metabólica o incluso con diabetes tipo 2, porque sabemos que esta enfermedad es reversible en muchos casos y quería preguntarte por esto, ¿no? ¿Hasta qué punto es reversible? Y también distinguir entre remisión y cura, ¿no? Sí, a ver, hasta hace no mucho, incluso a día de hoy, cuando a ti te diagnosticaba diabetes tipo 2, a veces te podías ir de la consulta médica con una iatrogenia terrible en la que te decían que, bueno, que es una enfermedad crónica que no tiene cura, ¿vale? Aunque en parte es así, no es del todo correcto, ¿vale? Y aquí es lo que tú dices, que tenemos que... El concepto es muy importante, remisión versus curación, ¿vale? Hay mucha diferencia entre ambas palabras. Cuando hablamos de remisión, no nos referimos a una cura total, porque estas personas con diabetes tipo 2, sobre todo las de larga evolución, aunque puedan tener parámetros estables, iguales o parecidos a una persona sin diabetes tipo 2, pues durante toda su vida pues sí que van a tener que hacerse chequeos más constantes y saber que si abandonan los hábitos que le llevan a esa remisión de la diabetes tipo 2, pues va a volver a aparecer. Pero, aunque no se pueda hablar de una cura total, sí que podemos hacer una remisión total, insisto, total, de todas estas alteraciones que sufren las personas con diabetes tipo 2. ¿Qué significa esta remisión total? Según la ADA, en el último consenso de 2009, se considera remisión completa cuando al menos durante un tiempo de 5 años o más, sin farmacoterapia, sin medicamentos, conseguimos tener una hemoglobina glicosilada por debajo de 6,5% y tenemos una glucosa en sangre en ayunas que esté por debajo de 126 miligramos decilitro, ¿vale? ¿Cómo conseguimos esta remisión de la diabetes tipo 2? ¿Vale? O de prediabetes o de resistencia a la insulina. Bueno, esto ahondo en el libro, evidentemente, son bastantes factores, pero así, a grandes rasgos, pues podemos decir que el ejercicio es fundamental, ¿vale? Y generar un déficit calórico. Vale, esto tiene controversia porque dice, a ver, déficit calórico, sí, porque la mayor parte de personas que tienen diabetes tipo 2
se habla de hasta el 90%, suelen tener o bien sobrepeso o bien, aunque no tengan sobrepeso, ¿vale? Porque tú pueden pesar 60 o 70 kilos, sí que normalmente estos delgados metabólicamente obesos, que se les llama, sí que se les ve que aunque tengan un peso normal, tienen, 1, baja calidad muscular y 2, un aumento en la grasa tanto a nivel visceral como ectópico, aunque no tengan mucha grasa subcutánea. ¿Esto qué significa? Que hay personas que tú las ves delgadas, ¿vale? O que no pesan mucho, y que dices, joder, ¿tú cómo tienes diabetes tipo 2 si tú pesas 60 kilos? Y es porque suelen ser personas sedentarias, que no se alimentan bien y que tienen poca calidad muscular y un aumento no tanto de la grasa subcutánea, que es la que se ve, sino a nivel visceral y ectópico. Por lo tanto, cuando tú sometes a la mayoría de personas a un déficit calórico, evidentemente a través de ejercicio físico y una dieta saludable, al cabo del tiempo se produce una reversión de estos parámetros de esta diabetes tipo 2. Es más, hay varios estudios, desde el Colton Point, el estudio Direct, el estudio Return, en el que se ve que tras un tiempo en déficit calórico y haciendo algo de ejercicio, la mayoría de personas con diabetes tipo 2 conseguían estar en parámetros similares a los que puede tener cualquier persona sana en cuanto a estos marcadores que he dicho. Es más, en algunos estudios, aunque se hace una dieta que induce un déficit calórico, algunos de estos estudios la dieta es moderada alta en carbohidratos. ¿Esto qué significa? Que, de hecho, hay uno de estos estudios, el 50% de las calorías provenía de carbohidratos. Evidentemente estoy hablando de alimentos, carbohidratos de comida real, de legumbres, de cereales integrales, tubérculos, fruta, verdura, etcétera. Y en el contexto de un déficit calórico. Exacto. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Que el principal factor que nos va a llevar a remitir la diabetes tipo 2, aparte del ejercicio, evidentemente, es el déficit calórico, independientemente del porcentaje de macronutrientes que tenga. De hecho, hay estudios con dieta cetogénica en los que se ve una remisión de diabetes tipo 2 y otros estudios con dieta vegana, donde los carbohidratos son el 70 o el 80%, donde también se ve remisión de la diabetes tipo 2. ¿Qué tienen en común ambas dietas? Uno, la calidad del alimento es buena y sobre todo que estaban en déficit calórico. Y eso ya mejoraba todos estos parámetros. Pero, yendo un punto más allá, y decimos, vale, da igual los macronutrientes, lo más importante es hacer ejercicio y generar un déficit calórico. Vale, eso ya, ahí tenemos un 8 o un 9 sobre 10. Pero sí que es cierto que las personas que tienen diabetes tipo 2 son las personas con menor tolerancia a los carbohidratos. Entonces, ¿qué nos dicen otros estudios? Nos dicen otros estudios que aunque el factor principal siempre, que digo que es el 80 o 90% es el ejercicio y el déficit calórico, si además en estos pacientes intentamos llevar una dieta no muy alta en carbohidratos, como es obvio, parece que los resultados van a ser un poquito mejor. Muy bien. Y después cuidar, por supuesto, el descanso, el estrés y estas cosas que también influyen mucho en el control glucémico, y es mucho más importante todo esto que el chupito de vinagre, ¿no? Totalmente. Perfecto, Ismael, pues lo dejamos aquí. Nos quedaron muchas cosas por cubrir, pero para eso está tu libro y el evento que haremos el 19 de octubre en el Teatro Príncipe Pío en Madrid, Cierto. Donde profundizaremos en estos temas y en otros muchos, ¿no? Con los distintos ponentes, yo incluido, así que animamos a todo el mundo a apuntarse. Exacto, nos vemos en Madrid, en el evento que además allí creo que va a ser un poco polémico, la verdad, pero bueno. Pues una razón más para apuntarse y verlo en directo. Muchas gracias, Ismael. Un abrazo. Venga, hasta luego, Marco. Adiós.